Hola a todos, mi nombre es Ramón y para mí es un placer guiarlos en el análisis de un tema fundamental para nuestro sistema jurídico y social, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Esta enmienda no fue un simple ajuste legal, fue una verdadera refundación de la relación entre el Estado y la persona. Hoy nos acompaña nuestra colega Elvia, quien ha dedicado tiempo a desentrañar las profundas implicaciones de este cambio. Elvia, bienvenida y dinos, ¿cuál es el mensaje central con el que debemos empezar a entender la trascendencia de esta reforma? Hola Ramón, gracias. Pues mira, el mensaje central es que pasamos de un modelo basado en las garantías individuales a un modelo centrado en los derechos humanos. Esto significa que el eje de nuestro ordenamiento ya no es la soberanía del Estado, sino la dignidad humana de la persona. Mi razonamiento es que la reforma del 2011 prioriza siempre la protección más amplia del individuo. Para que seamos más claros, la reforma no nació por capricho. Fue una respuesta obligada. Durante años, organismos internacionales y en particular la Corte Interamericana señalaron que nuestro sistema era insuficiente. Caso emblemático, nos reforzaron a mirar hacia afuera y asumir el derecho internacional. Así, la modificación clave fue el artículo 1 constitucional. Su nueva redacción tiene un impacto monumental. Establece que todas las personas en México gozan en los derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, Ramón. Esto es revolucionario. Significa que automáticamente los derechos de fuente internacional tienen el mismo valor y reconocimiento de nuestra Carta Magna, que se crea lo que los llamamos el bloqueo constitucional, es decir, la Constitución se abre y se enriquece con el derecho internacional. A ver. Esto me quedó claro, sin embargo, yo quiero proponer algo. La Constitución ahora mira al mundo, pero explícame algo. ¿Cómo se aplica esto en el día a día? Si tenemos dos normas sobre un mismo derecho, uno es la Constitución y la otra es el tratado, ¿cuál aplicamos o cuál es la forma de hacerlo? Mira, ahí es donde entramos, ahí es donde entra el verdadero motor de la reforma, el principio pro persona. Esta está en el segundo párrafo del artículo 1, que dice que siempre debemos interpretar las normas, favoreciendo a la persona la protección más amplia. Piénsalo así. El juez o cualquier autoridad ya no es un simple robot que aplica la ley. Ahora es un intérprete que tiene un mandato ético y jurídico. Si hay dos caminos, debemos de tomar el que mejor proteja a la persona. Esto es un principio que rige todo, desde cómo se interpreta una prueba en un juicio hasta la decisión final. Convierte la dignidad humana en una balanza justa. Así, la ley favorece. Si la ley no me favorece completamente, pues busco el tratado internacional o viceversa. Lo que se busca es la maximización o la optimización del derecho. Perfecto. Creo que con esto ya que me quedó mucho más claro. Pero aquí es donde viene la controversia, o lo que llamamos la zona gris. La Constitución, en su primer artículo, dice que los derechos no pueden restringirse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ahora, la pregunta que yo planteo, ¿qué pasa si nuestra Constitución establece una restricción, pero un tratado no? ¿Regresamos al modelo tradicional o qué hacemos?
Ramón, fíjate que este es un gran dilema que resolvió la Suprema Corte en la contradicción de su tesis 293/2011. La Corte dijo que los tratados tienen rango constitucional, pero introdujo una excepción. Si nuestra Constitución tiene una restricción expresa a un derecho, por ejemplo, en tema de suspensión de los derechos o de prisión preventiva, esa restricción mexicana debe de prevalecer. A muchos juristas esto les parece problemático porque debilita el principio por persona y no obstante la salida que ha propuesto la doctrina que es que la restricción constitucional debe ser vista de forma relativa, no absoluta, es decir, no porque esté escrita automáticamente aplica. El juez que debe de aplicar el test de proporcionalidad. ¿Es esta restricción absolutamente necesaria? ¿Persigue un fin legítimo? ¿El beneficio que trae la restricción es mayor al daño que causa el derecho? Si la respuesta es no, se debe aplicar el tratado que da la mayor protección en un ejercicio de ponderación, de sopesar valores en un lugar de solo leer texto. Ahora, ¿quién hace todo esto? Aquí viene el gran cambio operativo. El control de convencionalidad ex oficio. Este mandato obliga a toda autoridad del Estado, jueces, policías, secretarios, burócratas, a verificar que sus actos y las normas que aplican sean compatibles con la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana. Esto significa que la protección de los derechos no es exclusivo de la Suprema Corte. Se democratiza el control. Un funcionario de la administración pública al tomar una decisión debe de hacer el doble chequeo, que su decisión sea acorde a la Constitución, control de constitucionalidad y que sea acorde a los tratados, control de convencionalidad. Esto es vital para nosotros como futuros administradores públicos, pues nos obliga a actuar con una mentalidad garantista. Finalmente, la reforma le asigna al Estado cuádruple obligación activa: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. Ya no puede ser solo un espectador pasivo. Respetar la abstención, no violar. Protege es actuar contra terceros. Proteger a una víctima de un delito. Promover la difusión y la educación. Pero lo más importante, Ramón, es garantizar, que implica el deber de asegurar la plena y libre protección, lo que incluye la prevención, la investigación, la sanción y la reparación integral del daño. Ok, eso debe de garantizar y por supuesto nos lleva a la importancia de las instituciones, claro. Elian, ahora hablemos de un derecho fundamental y de la institución clave en México para su defensa, la llamada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o también CNDH. Tomando como ejemplo, pues, para el derecho a la educación, cuéntanos un poco de eso. Exacto, fíjate que la reforma del 2011 no solo cambió el texto, sino que fortaleció a la institución que vigila su cumplimiento en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, como organismo constitucional autónomo, juega un papel crucial en la protección y promoción de este derecho y de todo lo demás. La CNDH, cuya evolución desde el 1990 hasta su autonomía plena en 1999 y su fortalecimiento con la reforma del 2011, demuestra el compromiso del Estado. Su marco jurídico le da la atribución a recibir quejas, investigar las violaciones, emitir recomendaciones públicas y promover las acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren los derechos humanos. Pero miremos la realidad. Pese a estos avances normativos e institucionales, millones de personas en México
siguen sin acceder a una educación digna. La pobreza, la desigualdad, la educación no puede ser un privilegio, debe de ser una política de Estado prioritario, porque es más que un servicio, es un derecho humano que dignifica, libera y transforma. Por eso, el impacto de la reforma nos obliga a ir más allá del texto y hacer un llamado concreto, a garantizar el acceso universal a una educación pública, gratuita, laica y de calidad, a fortalecer al CNDH y los organismos locales para que vigilen el cumplimiento, siempre aplicando, Ramón, el principio pro persona, a eliminar todas las formas de discriminación en el acceso y permanencia. Su realización es tarea de todos, Estado, sociedad y comunidad internacional. Perfecto, Elvia. Pues creo que has demostrado un excelente dominio del tema. Hemos cubierto los pilares teóricos. Y yo creo que para cerrar esta ponencia, queremos que nos compartas tu visión final. Lo que tiene más peso ahora sí, desde tu visión como futuros administradores públicos, ¿cuál es la verdadera trascendencia y el desafío último de la reforma de este 2011 pasado? Ay, Ramón, esto es súper importante. Yo creo que la pregunta es muy importante. La trascendencia de la reforma del 2011 no se mide en metros de texto legal, sino en la reconfiguración total del poder. El marco, el fin del positivismo jurídico que duró en México, dejó de ser suficiente que una ley fuera válida por haber sido creada por el Congreso. Ahora la ley tiene que ser materialmente justa para ser legítima. Tiene que pasar por el filtro de la dignidad humana, que es el nuevo parámetro constitucional. Este es un cambio irreversible, es un punto de no retorno. Una vez que la Constitución te obliga a buscar la protección más amplia, la puerta para regresar a la protección mínima se cierra. Esto es un desafío. El que nos toca a nosotros como futuros responsables de administración pública está obligada a la deslegalización de sus actos. El funcionario no puede excusarse en que la norma dice o el reglamento lo pide. Si un reglamento, un formato de trámite, una decisión administrativa restringe un derecho de manera innecesaria o desproporcionada, ese acto es inconvencional y debe ser inaplicado en favor de la persona. Culturalmente debemos erradicar el modelo mental donde el Estado era el dador de derecho. La reforma nos enseña que el Estado es simplemente el reconocer y garantizar de los derechos que son inherentes a la persona desde su nacimiento. Esto exige una capacitación masiva que debe permear hasta el último eslabón de la burocracia. Si no aplicamos este principio pro persona, estamos violando la Constitución. Aunque esto parezca un acto menor y cotidiano, la reforma no es un texto para el litigio, es el manual de la operación de una administración pública democrática. El éxito de la reforma del 2011 no se medirá en la calidad de jurisprudencia, sino en si logramos que la dignidad humana deje de ser una frase y se convierta en la realidad palpable para el ciudadano. Nos dio la herramienta, pero la tarea es consolidar el área de la dignidad humana. Que la dignidad humana es nuestra y esa es la responsabilidad que asumimos todos como estudiantes de administración pública. Muchas gracias. Una conclusión de verdad muy brillante. Pues yo creo que ha sintetizado muy bien el impacto de la reforma y el enorme reto que esto implica para nuestra generación de administradores. Y creo que con tu análisis queda muy claro todo. De verdad, muchas gracias. Y sobre todo a la audiencia por tanta
atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches.